su esposo la echó de casa, por creer las mentiras de su propia hija. Pero lo que él no sabía, era que la mujer que salió con una maleta, volvería con la ley, la verdad y el poder de su lado. Quédate hasta el final y descubre cómo Alina convirtió la traición en justicia. Suscríbete y deja un like, no te pierdas esta historia de fuerza, dignidad y venganza silenciosa. Aquella noche, el silencio de la casa se rompió con una voz temblorosa, falsa, tan calculada como el veneno que se oculta bajo una sonrisa. Papá, ella siempre me ha odiado. Las palabras salieron de la boca de su hija, suaves, enredadas en un tono inocente que solo una actriz nata podría lograr. Sus ojos, húmedos y brillantes, parecían suplicar compasión. Pero no era compasión lo que buscaba, era poder. Frente a ella, su padre, el hombre que alguna vez juró amar sin condiciones, se quedó inmóvil, clavando en su esposa una mirada que ya no era de amor ni de duda, sino de condena. Alina sintió como el aire se espesaba. Todo en la habitación, la luz, los retratos, el sofá donde tantas veces rieron, se volvió ajeno, hostil. Podía ver cómo su esposo la miraba, no con los ojos de quien la conocía, sino con los de un juez que ya había dictado sentencia. No hubo un qué pasó, ni un explícame. Solo silencio. Un silencio que pesaba más que cualquier grito. Su mente trató de aferrarse a algo, a algún gesto, una palabra que rompiera la tensión. Pero él solo suspiró y murmuró con voz seca, no puedo seguir con esto, Alina. La frase fue tan fría, tan definitiva, que su cuerpo se estremeció antes de entenderla. ¿Seguir con qué?, alcanzó a decir con un hilo de voz. ¿Conmigo, con nuestra vida? Él no respondió. Giró el rostro hacia su hija, buscando en ella la fuerza que antes encontraba en Alina. Ese gesto, tan pequeño y devastador, bastó para que ella comprendiera todo. La batalla estaba perdida antes de comenzar. De pronto, las paredes parecían cerrar el paso, el aire pesaba, y el corazón latía con un ritmo desordenado, como si tratara de escapar antes que ella. «¿Estás creyéndole, de verdad estás creyéndole a ella?», susurró incrédula. Su esposo no levantó la mirada. Solo dijo, «Por favor, empaca tus cosas». Fue entonces cuando comprendió que no era una discusión. Era un destierro. El amor que construyeron durante años se había desvanecido con una sola frase dicha por labios ajenos. Y mientras su hija la observaba con una sonrisa apenas disimulada, Alina entendió la magnitud de la traición. No era una pelea familiar. Era un sacrificio, y ella era la ofrenda. El sonido de la maleta abriéndose rompió la quietud. Sus manos temblaban al doblar la ropa, no por miedo, sino por el dolor de estar guardando no solo prendas, sino años de recuerdos, los viajes, las risas, las noches de desvelo compartidas. Cada prenda era un pedazo de historia arrancado de raíz. Desde la puerta, su esposo la observaba en silencio, inmóvil, como si presenciar su partida fuera un deber y no una decisión. Y su hija, esa sombra que todo lo había contaminado, se mantenía unos pasos detrás, triunfante, disfrutando el espectáculo de una mujer desmoronándose. «No vas a preguntarme si es cierto», dijo Alina con un último intento de recuperar algo de dignidad, de fe, de humanidad. Pero él no respondió. Ni siquiera la miró. Fue entonces cuando sintió que algo dentro de ella se quebraba definitivamente. El clic de la cerradura al cerrar la maleta sonó como un punto final. Alina levantó la vista, buscando en su esposo algún rastro del hombre que conoció, pero solo encontró un extraño con el rostro endurecido. Caminó hacia la puerta con pasos firmes, aunque por dentro todo ardía. Al girar la manija, lo escuchó decir, «Será mejor así». No hubo lágrimas en ese instante. Solo una calma fría, casi peligrosa. El aire de la noche le golpeó el rostro cuando cruzó la puerta. Afuera, el mundo seguía girando como si nada, mientras el suyo se derrumbaba. Miró hacia atrás solo una vez y vio, tras la cortina, la silueta de la hija con esa sonrisa torcida que parecía disfrutar de su victoria. Pero dentro del pecho de Alina comenzó a encenderse una chispa. Dolía, sí, como el fuego que purifica las ruinas, pero también era una promesa. Aún no lo sabía, pero esa noche no sería su final.
Era el comienzo de una historia completamente distinta. Porque las mujeres como ella no se hunden en la oscuridad para siempre. Aprenden a verla. Aprenden a usarla. Mientras arrastraba su maleta por la acera vacía, su mente repetía una sola frase: él me creyó culpable sin siquiera escucharme. Esa idea le perforaba el alma, pero también la transformaba. Porque detrás de cada traición hay una semilla de renacimiento. Y aunque en ese momento Alina no lo entendía del todo, la vida, o el destino, o la justicia, o tal vez la venganza, ya estaba escribiendo su revancha. En ese instante no tenía nada, o al menos eso creía. No tenía casa, ni esposo, ni voz en la historia que habían distorsionado. Pero sí tenía algo más poderoso que todo eso: la verdad. Y la verdad, aunque duela, siempre encuentra su camino para salir a la luz. El eco de la puerta cerrándose a sus espaldas fue un juramento silencioso. Él la había echado. Su hija había ganado. Pero ninguna de las dos comprendía aún que, en ese mismo segundo, la mujer que se marchaba con el corazón roto dejaría de ser la víctima. Esa noche, bajo la oscuridad y el peso de la traición, Alina dejó de ser la esposa engañada y comenzó a convertirse en algo más, una fuerza que nadie vería venir. Porque a veces, el fin de un hogar no es una tragedia. Es el nacimiento de una nueva versión de ti misma. Una que no suplica. Una que no espera justicia. Una que la crea. El sonido fue tan simple, tan cotidiano, que dolía: una maleta abriéndose, una cremallera deslizándose como una sentencia. Alina, solo empaca tus cosas, repitió él con una calma helada, la misma voz que años atrás le había prometido amor eterno. Pero ahora, cada palabra suya sonaba como si la pronunciara un extraño. Ella se quedó quieta por un momento, incapaz de procesarlo. La lámpara del techo lanzaba una luz blanca que hacía que todo se viera demasiado real, demasiado cruel. Quiso reír, o gritar, o preguntar qué demonios estaba pasando, pero lo único que salió de sus labios fue un susurro: ¿de verdad me estás echando de nuestra casa, por algo que ella dijo? Su esposo no levantó la vista. Ni siquiera fingió duda. Solo asintió, con una resignación tan ciega que parecía ensayada. No quiero discutir, Alina. Es mejor que te vayas antes de que esto empeore. Empeore, repitió ella, incrédula. ¿Cómo podría empeorar si ni siquiera sabes qué pasó? Pero él ya no la escuchaba. Se había girado hacia la ventana, como si observar la calle vacía fuera más fácil que enfrentar su mirada. Y ahí estaba ella, su hijastra, observando todo desde el sofá, con los brazos cruzados y una sonrisa que apenas lograba ocultar. Una sonrisa que gritaba: gané. Fue en ese instante que Alina comprendió que no se trataba de una discusión pasajera, ni de un malentendido. Aquello era un juicio sin defensa, una condena dictada en base a una mentira. Lo había perdido todo con una sola acusación, y lo más devastador era que él no necesitó pruebas para creerla culpable. El reloj del comedor marcaba los minutos con un tic-tac que sonaba como una burla. En el fondo, Alina seguía esperando que él diera un paso, que dijera: espera, hablemos, que la mirara y recordara los años juntos, las noches compartidas, las veces que ella estuvo ahí cuando nadie más lo estuvo. Pero ese momento nunca llegó. Con manos temblorosas, empezó a guardar su ropa. Cada prenda le recordaba algo: el abrigo que usó en su primer viaje juntos, el vestido que él dijo que le hacía ver como la mujer más hermosa del mundo, la bufanda que tejió durante un invierno en que él estuvo enfermo. Ahora todo eso era solo peso. Peso de lo perdido. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. No quería darle a esa chica, esa sombra disfrazada de inocencia, el placer de verla rota. Solo cerró la maleta con fuerza, como si con ese gesto pudiera sellar también el dolor. ¿Eso es todo?, preguntó él, como si se tratara de un trámite, no del final de su matrimonio. Alina lo miró en silencio. Por un momento pensó en suplicarle, en explicarle, en rogarle que abriera los ojos. ¿Pero para qué? Él ya había elegido en quién creer. Y no era en ella. Eso es todo, respondió, con una voz que ya no temblaba. Cruzó la sala lentamente, sintiendo el eco de sus propios pasos.
Cada rincón de esa casa le devolvía imágenes de una vida que ya no existía, la mesa donde compartieron desayunos, la foto de boda en la pared, las plantas que ella cuidaba porque él siempre olvidaba regarlas. Todo se quedaba atrás, como si el amor que alguna vez vivió allí hubiera muerto mucho antes de esa noche. Cuando llegó a la puerta, se detuvo. Se volvió hacia él una última vez. Quiso encontrar algo, cualquier señal de duda, un gesto de arrepentimiento, una palabra que la hiciera quedarse. Pero su esposo solo permaneció ahí, con el rostro tenso, la mirada perdida, como si ya estuviera esperando el silencio que dejaría su partida. Alina asintió, despacio, como si sellara un trato consigo misma. No dijo adiós. No podía. El adiós es para quienes esperan volver, y ella sabía que ese hogar ya no existía para ella. Empujó la puerta y salió. El aire de la noche era frío y cortante, pero de alguna forma la hizo sentir viva. Se quedó un momento afuera, respirando, mirando el cielo oscuro que no ofrecía consuelo, pero sí distancia. Detrás de la ventana, creyó ver la silueta de su hijastra moviéndose entre las cortinas y el brillo fugaz de su sonrisa triunfante. Alina sintió un nudo en la garganta, pero no lloró. No esa noche. Porque aunque todo dentro de ella estaba hecho pedazos, también sabía, en lo más profundo, que ningún castillo construido sobre la mentira dura para siempre. Mientras caminaba hacia la calle, con la maleta golpeando el suelo y los ojos fijos en la oscuridad, una certeza la acompañó: el hombre que la echaba no era el mismo con quien se casó. Y si él había decidido creer una mentira, entonces ella tendría que aprender a construir una verdad sin él. Lo que aún no sabía era que aquella salida, ese portazo que parecía el final, era en realidad el inicio de su transformación. La mujer que esa noche fue expulsada no volvería jamás. La que regresaría un día, sí, pero no para rogar ni para explicar, sino para recuperar todo lo que era suyo. Y cuando ese día llegara, ninguno de los dos, ni el esposo que dudó ni la hija que mintió, estaría preparado para enfrentarla. El silencio fue lo primero que la envolvió. Un silencio tan profundo que casi parecía gritar. Afuera, la ciudad seguía viva, pero para Alina, todo había quedado suspendido. El eco de la puerta cerrándose detrás de ella seguía repitiéndose en su mente, una y otra vez, como una melodía trágica imposible de apagar. Esa noche no hubo lágrimas, ni rabia, ni gritos. Solo un vacío inmenso, un hueco helado en el pecho donde antes había latido el amor. Caminó sin rumbo durante minutos que parecieron horas, hasta que el cansancio la obligó a detenerse en una esquina. El asfalto reflejaba las luces amarillas de los faroles, y por un instante pensó en regresar, en tocar la puerta y exigir ser escuchada. Pero algo dentro de ella, una voz pequeña pero firme, le susurró: no te rebajes. Esa fue la primera chispa de su nueva versión, aunque aún no lo sabía. Llegó a casa de una amiga, o más bien, al refugio que ella le ofreció sin hacer preguntas. Alina se dejó caer en el sofá, mirando el techo sin realmente verlo. Todo su cuerpo temblaba, pero no de frío, sino de incredulidad. Era imposible que años de amor, de sacrificios compartidos, de sueños entrelazados, se hubieran disuelto tan rápido. Su mente repetía escenas como fragmentos rotos, la risa de él mientras cocinaban juntos, el brillo de su mirada cuando la veía arreglarse para una cena, la promesa que le hizo el día de su boda: nunca dudaré de ti. Esa promesa ahora sonaba como una burla cruel. ¿Cómo podía alguien dejar de amarte de un día para otro? No, no era eso. No se trataba de que el amor hubiera desaparecido. Se trataba de algo peor: había sido reemplazado. Reemplazado por la voz de otra, por una mentira dicha con lágrimas falsas y una sonrisa calculada. Mientras el reloj marcaba las 2 de la madrugada, Alina seguía despierta, inmóvil, con los ojos abiertos en la oscuridad. Cada pensamiento era una punzada, una pregunta sin respuesta. ¿Qué fue exactamente lo que su hijastra le dijo? ¿Qué palabras usó para destruirla? ¿Y cómo pudo él, el hombre que conocía cada rincón de su alma, creer en algo tan absurdo sin siquiera mirarla a los ojos? Las lágrimas, cuando por fin llegaron, no fueron suaves. Fueron violentas. Salieron con rabia, con desconsuelo, con vergüenza. Lloró por el amor que perdió,
pero más aún por la dignidad que él le arrebató al no darle siquiera una oportunidad de hablar. En ese momento, se sintió pequeña, como si todo su mundo se hubiera encogido hasta caber en ese cuarto ajeno, entre una maleta abierta y un futuro borroso. Le dolía pensar en la casa que había decorado con tanto esmero, en los libros que compartían, en la cama donde tantas veces durmieron entre risas. Cada recuerdo era una herida nueva. Pero entre el llanto y la desesperanza, hubo un momento de pausa. Un instante en que el dolor se transformó en otra cosa. No en calma, no todavía, pero sí en claridad. Se dio cuenta de que lo que había perdido no era amor verdadero, porque el amor verdadero no se destruye con una sola mentira. Lo que había perdido era una ilusión. Una versión de su matrimonio que solo existía en su esperanza. Se levantó, se miró en el espejo del pequeño baño, y apenas reconoció su propio reflejo. Su rostro estaba hinchado, los ojos rojos, el cabello revuelto. Pero debajo de esa imagen rota había algo nuevo, algo que brillaba tenuemente. Era el comienzo de la comprensión, que el dolor, aunque la estaba desangrando, también la estaba moldeando. Se apoyó contra el lavabo y murmuró, casi sin voz, no fue mi culpa. La frase se sintió torpe al principio, como si no le perteneciera. Pero al repetirla, comenzó a tener sentido. No fue mi culpa. Esa noche, antes de quedarse dormida por puro agotamiento, pensó en todas las veces que puso a su esposo por encima de sí misma, en las veces que lo defendió, que lo esperó, que lo amó sin medida. Y comprendió que tal vez esa había sido su mayor debilidad, creer que la lealtad bastaba para ser protegida del engaño. El amanecer la encontró con los ojos abiertos, el rostro seco, y el corazón más tranquilo, aunque todavía roto. Pero en esa calma había una semilla. Una promesa silenciosa. Sabía que su historia no terminaría así. Que no sería recordada como la mujer expulsada por una mentira. No un día, esa misma mentira sería la ruina de quienes la pronunciaron. Por ahora, todo lo que podía hacer era respirar. Recuperar fuerzas. Dejar que el dolor hiciera su trabajo, como el fuego que purifica el metal antes de hacerlo indestructible. Porque si algo aprendió esa noche, es que no hay mayor poder que el de una mujer traicionada que decide no rendirse. El mundo que conocía había colapsado en una sola noche, pero entre las ruinas, algo dentro de ella comenzaba a levantarse. No era esperanza todavía, pero sí una certeza, no había terminado. Y cuando regresara, porque lo haría, ya no sería la misma. Los días siguientes transcurrieron en un silencio denso, casi ritual. Alina se movía como una sombra dentro del pequeño cuarto que ahora llamaba refugio, un espacio prestado donde las paredes parecían susurrar preguntas que no podía responder. Durante las primeras noches apenas dormía. Cerraba los ojos y volvía a ver la misma escena, él, su esposo, ordenándole que se fuera con una frialdad que jamás imaginó. Su mente, agotada, repasaba cada detalle una y otra vez, buscando una grieta, una señal de duda, algo que le indicara que todo había sido un malentendido. Pero no la encontraba. Solo veía la certeza en su mirada y la sonrisa satisfecha de la hija que había provocado su caída. Al principio, el dolor era un océano en el que se ahogaba. Pero algo cambió. Una madrugada, entre los papeles desordenados que había metido apresuradamente en su maleta, encontró una carpeta vieja, facturas, contratos, comprobantes de transferencias, copias de escrituras. Documentos que había guardado sin saber que un día serían su salvación. Los sostuvo entre las manos y por primera vez en semanas, su mente no pensó en lo que había perdido, sino en lo que aún podía recuperar. La tristeza no desapareció, pero comenzó a endurecerse. Lo que antes la hacía llorar ahora le provocaba una calma extraña, como si el dolor se hubiera convertido en combustible. Ya no había lágrimas, solo determinación. Recordó todas las veces que su esposo la hizo sentir que su papel era ayudar, no construir. Cada factura a su nombre, cada depósito que hizo en la cuenta conjunta, cada inversión que él había presentado como suya, en realidad también llevaba su esfuerzo, su dinero, su fe. Ella había estado ahí desde el inicio, cuando la empresa no tenía ni un escritorio, cuando él dudaba de sí mismo y ella le repetía que podía lograrlo. Ahora, al repasar cada papel,
cada número, comprendía algo que la estremeció. No solo la había traicionado emocionalmente, también la había intentado borrar del mapa, como si su existencia en su vida, y en su éxito, nunca hubiera sido real. Pero Alina no era una mujer fácil de borrar. Organizó los documentos con precisión quirúrgica. Separó recibos, escrituras, comprobantes de transferencias. Hizo listas. Tomó notas. Todo en silencio, sin anunciar nada. Había aprendido que las batallas más efectivas se preparan en calma. En las noches, mientras el mundo dormía, ella se sentaba frente a la pequeña mesa del cuarto con una lámpara encendida, revisando carpetas, subrayando cifras, marcando fechas. Cada línea era una prueba. Cada hoja, una pieza del rompecabezas que un día usaría para recuperar lo que le correspondía. No lo hacía por dinero, aunque sabía que merecía cada centavo. Lo hacía por dignidad. Porque el hombre que la echó creyendo en una mentira debía entender que ella no era una víctima desvalida. Era la mujer que había sostenido su imperio con las manos, mientras él se dejaba cegar por la voz melosa de una hija manipuladora. Y aunque por fuera seguía mostrándose tranquila, por dentro estaba transformándose. Sentía que la mujer que lloró esa primera noche ya no existía. Esa versión de sí misma había muerto junto con el matrimonio. Lo que quedaba era otra cosa, una mente fría, calculadora, que entendía que el dolor no debía desperdiciarse, sino dirigirse hacia algo. Una tarde, al revisar una carpeta amarillenta, encontró una copia de los contratos de la empresa que él decía haber levantado solo. Su firma estaba junto a la de él. Por años había olvidado ese detalle, pero ahora era una daga afilada en su memoria. Se recostó en la silla y dejó escapar una sonrisa breve, silenciosa, de esas que no nacen de la alegría, sino del descubrimiento del poder. Ya no sentía pena ni ansiedad. Solo un orden perfecto dentro del caos. Cada documento que guardaba era un ladrillo en el muro que estaba construyendo entre ella y el pasado. Sabía que ese muro no solo la protegería, sino que también serviría como el fundamento de su venganza. No una venganza impulsiva, sino la que madura lentamente, como un vino fuerte, hasta ser imposible de detener. Cuando su amiga le preguntó una noche si pensaba volver con él, Alina solo respondió con serenidad, no. Pero volveré, por lo que es mío. La frase flotó en el aire como una promesa. Y mientras guardaba la última carpeta en su bolso, algo dentro de ella encajó definitivamente. La Alina que una vez esperó comprensión ya no existía. La nueva Alina no esperaba nada. Planeaba. Calculaba. Se preparaba. Porque entendió que el verdadero castigo para quienes te traicionan no es perderte, es verte levantarte más fuerte, más serena, más peligrosa que nunca. El día que él volvió, el cielo estaba gris, como si el universo supiera que algo importante estaba por cerrarse. Tocó la puerta con 3 golpes suaves, casi tímidos, tan diferentes del hombre altivo que la había echado sin dudar. Alina lo vio a través del vidrio antes de abrir, el mismo traje impecable, pero sin la misma postura. Parecía más pequeño, como si la culpa lo hubiera encogido. Por un momento, ella no supo si reír o llorar. Había imaginado ese instante muchas veces, pero nunca creyó que llegaría tan pronto. Lo dejó esperar unos segundos, respiró hondo y abrió la puerta con una calma que lo descolocó. Alina, dijo él con esa voz que una vez la hizo sentir segura y ahora solo le recordaba traición. He estado pensando, tal vez ambos dijimos cosas que no deberíamos. Tal vez fue un error dejar que las cosas se salieran de control. Creo que necesitamos reflexionar. Quizás es momento de que vuelvas a casa. La frase vuelvas a casa fue la chispa. Aquellas palabras, pronunciadas con un aire paternalista, como si ella fuera la culpable, como si su perdón fuera un regalo que él podía concederle, encendieron algo dentro de ella. Una calma peligrosa, una lucidez que cortaba como hielo. Lo miró a los ojos, sin rastro de debilidad, y le sonrió con la serenidad de quien ya no tiene nada que perder. Reflexionar, repitió con un tono suave, casi dulce. Sí, tienes razón. He estado reflexionando mucho. Él asintió, confiado, creyendo que su autoridad seguía intacta. Eso me alegra.
Sé que ambos cometimos errores, pero si puedes disculparte por todo este drama, podemos empezar de nuevo. Nuestra familia. Ella lo interrumpió. Familia. La palabra le sonó hueca. ¿Te refieres a la hija que me llamó mentirosa, a la misma que te convenció de echarme sin una sola prueba, esa familia? Él tragó saliva, incómodo. Es mi hija, Alina, ¿qué querías que hiciera? No podía ignorarla. Podías haberme escuchado. Su voz fue firme, sin elevarse. Podías haber confiado en mí, como prometiste. Pero elegiste no hacerlo. Él intentó recuperar su tono condescendiente, como si aún pudiera dominar la conversación. Mira, entiendo que estés dolida, pero no podemos destruir todo por un malentendido. Sé que me amas. No sigas con esto, no te rebajes. Fue entonces cuando ella lo hizo. Abrió la puerta de par en par, tomó una carpeta que había preparado desde hacía días y se la entregó con delicadeza. No te preocupes, dijo con una sonrisa casi amable. No pienso rebajarme. Pienso liberarme. Él frunció el ceño, desconcertado, mientras abría el sobre. Al ver las primeras palabras, su rostro perdió color. ¿Qué es esto? Divorcio, respondió ella, sin pestañear. El silencio que siguió fue casi poético. El mismo hombre que la había echado sin darle voz, ahora no encontraba palabras. Su mandíbula se tensó. ¿Estás loca? No puedes estar hablando en serio. Completamente en serio. Intentó reír, pero su risa sonó hueca, nerviosa. Alina, estás exagerando. Todo esto es absurdo. Solo necesitas tiempo para calmarte. Ella cruzó los brazos, recostándose en el marco de la puerta, imperturbable. Tuviste tiempo para creer mentiras. Yo tuve tiempo para abrir los ojos. Esto no puede terminar así, alzó la voz, la desesperación rompiendo la máscara de control. No puedes destruir nuestra vida solo por orgullo. Alina dio un paso hacia adelante, su voz baja, firme, llena de esa autoridad que siempre había estado ahí, pero que él nunca quiso ver. No es orgullo, es respeto. Algo que tú perdiste cuando me echaste sin escucharme. Él la miró con una mezcla de rabia y miedo. Por primera vez, comprendió que no tenía poder sobre ella. Que la mujer que antes habría suplicado por una explicación ahora lo miraba como quien observa una sombra del pasado. Alina, por favor, dijo finalmente, la voz quebrándose. Podemos arreglarlo. Podemos hablar. No hagas esto. Ella negó con la cabeza. No hay nada que arreglar. Ya no somos, nosotros. Solo tú, tus decisiones y sus consecuencias. Durante un instante, lo observó en silencio, como si quisiera grabar en su memoria ese momento exacto, el hombre que un día la traicionó, ahora reducido a un susurro de arrepentimiento. Y aunque su corazón latía con fuerza, no hubo compasión. Te diré algo, murmuró finalmente. La diferencia entre tú y yo es que cuando tú decidiste creer una mentira, perdiste a una mujer que te amaba. Pero cuando yo decidí dejarte, gané algo que tú nunca volverás a tener, mi paz. Cerró la puerta con calma, sin dramatismo, sin lágrimas. Detrás de esa madera se quedaron los fantasmas de su pasado, el eco de sus súplicas y la ilusión de un amor que ya no existía. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Alina durmió profundamente. No soñó con él, ni con venganza, ni con dolor. Soñó con silencio, con libertad. Y al despertar, entendió que ese sonido, la puerta cerrándose detrás de su exmarido, no era el final. Era la primera nota de una nueva sinfonía. Una donde ella, y solo ella, marcaba el compás. La tensión en el aire era casi visible, como una corriente eléctrica que los envolvía a ambos. Él estaba de pie frente a ella, el rostro endurecido por la frustración, con los papeles del divorcio aún temblando en su mano. Alina, comenzó, con esa mezcla de tono autoritario y suplicante que usaba cuando quería imponer su razón, ¿entiende algo? Ella es mi hija. No podía simplemente ignorarla, ¿qué clase de padre sería si no la escucho? Las palabras se quedaron suspendidas, pesadas, insultantes.
Alina lo observó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Luego dio un paso hacia adelante, lo bastante cerca para que él sintiera el filo de su voz. ¿Qué clase de esposo eres tú?, dijo despacio, si decides creer una mentira antes de mirar a los ojos a la mujer con la que compartes tu vida. Él abrió la boca para responder, pero ella lo interrumpió, firme, cortante. No, no hables. Ya lo hiciste una vez, cuando ella te llenó la cabeza de veneno. No necesito escuchar más excusas. Por un instante, el hombre que alguna vez fue su compañero se quedó sin palabras. No estaba acostumbrado a verla así, erguida, serena, con la mirada de quien ya no busca comprensión, sino justicia. ¿Sabes qué fue lo peor?, continuó ella, con voz contenida pero vibrante de emoción. No fue que creyeras en una mentira. Fue que no me diste ni un segundo para defenderme. Me miraste como si no me conocieras, como si todos estos años hubieran sido un espejismo. Y todo porque tu hija lloró y te dijo lo que querías escuchar. Él bajó la mirada, incómodo, pero ella no le dio tregua. ¿Sabes qué sentí cuando me dijiste que empacara mis cosas? Sentí que no estaba perdiendo un marido, sino despertando de una ilusión. Creí que habíamos construido algo juntos, pero ahora entiendo que lo nuestro siempre tuvo un límite. Tu lealtad hacia mí solo existía mientras no chocara con la de ella. Él levantó la cabeza, su voz sonó quebrada. Alina, no es tan simple. Tú no entiendes lo que es tener que elegir entre tu hija y... Y tu esposa, lo interrumpió, tajante. Eso es exactamente lo que hiciste. Elegiste. Sin pruebas, sin preguntas, sin mirarme siquiera. Me condenaste con el mismo amor ciego con el que ahora te justificas. Su respiración se volvió irregular. Quiso acercarse, tocarla, pero ella retrocedió. No me toques, dijo con calma glacial. No busques consuelo en mí ahora que las consecuencias te incomodan. Él trató de defenderse, pero su voz sonaba débil, desgastada. Yo solo quería proteger a mi hija. Alina soltó una risa breve, sin humor, la risa amarga de quien ya no espera redención. ¿Protegerla? No la protegiste. La armaste. Le diste el poder de destruir un matrimonio solo porque sabías que no soportarías verla llorar. Le enseñaste que podía mentir sin consecuencias, que su palabra vale más que mi verdad. Sus ojos se clavaron en los de él, y esta vez fue él quien bajó la mirada. Por primera vez en años, parecía vulnerable. Yo, no sabía qué hacer, murmuró. Podías haber confiado, respondió ella. Podías haberme mirado y recordar quién soy. Pero preferiste el camino fácil, creer la historia que te convenía, la que te hacía sentir el héroe protector. Porque eso te daba propósito, ¿no? Ser el padre abnegado, el que defiende a su niña, aunque eso significara destruir a su esposa. El silencio que siguió fue demoledor. Ninguno de los dos habló, pero las palabras ya habían hecho su trabajo, habían arrancado de raíz cualquier ilusión que quedara. Lo que antes parecía una herida abierta ahora era una línea de ruptura definitiva. Alina respiró hondo. Siempre supe que había cosas que no podía darte, dijo, con voz más baja, casi cansada. Pero lo que nunca imaginé fue que dejarías de verme como tu igual. Para ti, ella siempre fue primero. Y yo, solo estaba ahí mientras encajaba en tu vida. Él alzó la vista, con un brillo de desesperación. Eso no es cierto. Sí lo es, respondió ella sin titubear. Porque el día que me echaste, no lo hiciste por justicia ni por amor. Lo hiciste por comodidad. Era más fácil creer en su historia que enfrentar la posibilidad de que tu hija no fuera perfecta. Era más fácil destruirme que reconocer que ella podía mentirte. Su esposo se quedó en silencio, y esa vez no fue por orgullo, sino porque sabía que todo lo que decía era verdad. Alina suspiró. Su voz se suavizó, no por compasión, sino por cierre. ¿Sabes qué es lo más irónico? Que yo también te defendí. Muchas veces. Incluso de ti mismo. Y ahora soy la villana en la historia que ella inventó. Pero no por mucho tiempo. Se giró hacia la puerta, y mientras su mano descansaba sobre la manija, añadió sin mirarlo, algún día entenderás lo que perdiste.
pero para entonces, no quedará nada de lo que un día pudiste salvar. Lo dejó ahí, de pie, solo, sosteniendo los papeles que sellaban su derrota. Y cuando la puerta se cerró, el sonido fue definitivo, como un trueno distante que anuncia el fin de una tormenta. Porque en ese instante, Alina no solo rompió su matrimonio. Rompió la última cadena que la unía a la mujer que solía ser. El amanecer llegó con una claridad nueva. El llanto había desaparecido y, en su lugar, reinaba una calma calculada. Alina se levantó temprano, preparó café y se sentó frente a la mesa donde, noche tras noche, había organizado sus documentos. Las carpetas estaban ordenadas con precisión: facturas, contratos, escrituras, transferencias. Cada una era una prueba tangible de algo que su esposo jamás quiso reconocer. Ella no era una simple acompañante en su vida. Era una socia. Una pieza fundamental del éxito que él presumía como propio. Durante años, había sido la mente silenciosa detrás de cada decisión financiera, la que equilibraba los riesgos, la que invertía sus ahorros cuando él apenas tenía un sueño y una promesa. Mientras él hablaba de expansión, ella hacía cuentas. Mientras él firmaba contratos, ella revisaba cláusulas. Y aunque él disfrutaba del aplauso, ella guardaba las pruebas. No por desconfianza, sino por hábito. Un hábito que ahora se convertía en su arma más poderosa. Llamó a su abogado, un amigo de la universidad, un hombre que conocía su integridad mejor que nadie. Cuando él escuchó su historia, no la interrumpió ni una sola vez. Al final, solo dijo: tienes más poder del que crees. Vamos a hacerlo bien. Juntos revisaron cada documento, línea por línea, con una frialdad quirúrgica. La empresa que él decía suya tenía registros bancarios donde figuraban depósitos de su cuenta personal. Los préstamos iniciales que permitieron arrancar el negocio llevaban su nombre como garante. Había facturas de materiales comprados por ella, contratos firmados por ambos, y hasta correos electrónicos donde él la reconocía como socia. A cada nuevo hallazgo, el nudo en su pecho se deshacía un poco más. Ya no se trataba solo de recuperar dinero, sino de restablecer la verdad. De dejar por escrito que ella existió en esa historia más allá de los títulos sentimentales. Mientras repasaban los documentos, recordó una noche en la que él, derrotado, le había dicho: sin ti, esto nunca habría funcionado. En ese momento, la frase sonó a amor. Ahora entendía que era una confesión inadvertida, una prueba que valía más que 1000 juramentos. Durante las semanas siguientes, Alina se movió con precisión. No hubo impulsos ni decisiones apresuradas. Cada acción era medida, cada movimiento planificado. Su abogado presentó los primeros escritos, y con ellos, las pruebas de su participación. El caso no sería solo una demanda de divorcio, sería una reclamación de derechos económicos y de autoría. Mientras tanto, su esposo comenzó a darse cuenta de que algo se movía detrás del telón. La confianza con la que solía hablar se fue diluyendo. Primero llegaron los correos, luego las llamadas, los mensajes sin respuesta. Intentó contactarla bajo el pretexto de hablar civilizadamente, pero ella no contestó. Su silencio era su declaración. Él no entendía cómo podía estar tan tranquila, como la mujer que echó creyendo que quedaría destrozada, ahora lo enfrentaba con una serenidad que le helaba la sangre. Una mañana, llegó la notificación judicial. El sobre con los sellos oficiales, el peso de la ley condensado en una hoja. Dentro estaban los reclamos: división de bienes, reconocimiento legal de su participación en la empresa, revisión de cuentas conjuntas. Todo respaldado por pruebas tan sólidas que no dejaban espacio para la negación. Cuando él leyó los documentos, su reacción fue de incredulidad. Esto es un error, dijo en voz alta, aunque no había nadie que lo escuchara. Pero no era un error. Era la consecuencia. Esa misma tarde, Alina recibió un mensaje de su abogado: presentado. Quedó perfecto. No puede negarlo. Ella leyó esas palabras en silencio, con el corazón latiendo despacio. No sonrió. No celebró. Solo exhaló, como quien libera años de carga contenida.
Esa noche, se sirvió una copa de vino y observó por la ventana cómo la ciudad respiraba, indiferente a la guerra silenciosa que ella acababa de iniciar. Pero dentro de sí, algo florecía. No era venganza todavía, sino justicia. Había comprendido que su esposo la subestimó no por malicia, sino por costumbre. Había vivido tanto tiempo creyendo que ella estaba ahí para sostenerlo, no para desafiarlo, que jamás imaginó que un día tendría que enfrentarse a su inteligencia. Pero ese día había llegado. Y mientras él comenzaba a moverse en la desesperación de un hombre que siente el suelo ceder bajo sus pies, Alina avanzaba con paso firme, con la precisión de alguien que ya no lucha por amor, sino por respeto. Sabía que el camino sería largo, que los juicios no se ganan en un día, pero también sabía algo más importante, que la mujer que él traicionó ya no temía perderlo. Porque había descubierto algo más poderoso que la necesidad de ser amada, la certeza de su propio valor. En el fondo, entendía que aquel proceso no solo la separaría legalmente de su esposo. La separaría también de la sombra en la que vivió por años. La mujer invisible que lo ayudaba desde el silencio había muerto. En su lugar, nacía una nueva Alina, fría, metódica, invencible. Los documentos oficiales se movieron más rápido de lo que él esperaba, y más meticulosamente de lo que cualquiera imaginó. En cuestión de días, su esposo comenzó a recibir notificaciones, sellos judiciales, llamadas de abogados. Cuentas conjuntas congeladas, propiedades bajo revisión, auditorías sobre los movimientos financieros de la empresa. Todo lo que él alguna vez creyó tener bajo control ahora estaba bajo el escrutinio de la ley, y de ella. Alina observaba cada paso desde la distancia, sin necesidad de levantar la voz. Su abogado la mantenía informada con mensajes concisos, precisos. Medida cautelar aprobada. El juez solicitó revisión de cuentas. Ya no puede disponer del capital sin autorización. Cada línea era una victoria silenciosa. Cada documento sellado, una pieza más del rompecabezas que ella había comenzado a construir el día que la echaron. Él, en cambio, se desmoronaba poco a poco. Al principio intentó minimizarlo. Decía que todo era un malentendido legal, que los abogados arreglarían las cosas. Pero su tono seguro comenzó a quebrarse cuando el banco bloqueó las transferencias y su socio comercial lo llamó alarmado: tu esposa presentó una reclamación de copropiedad. Si tiene razón, la mitad de todo esto no es tuya. Esa frase, la mitad no es tuya, fue el golpe que lo dejó sin aire. La hija, la misma que había iniciado la caída con sus mentiras, no tardó en reaccionar. Sus redes sociales se convirtieron en su campo de batalla. Publicaba indirectas cargadas de veneno, frases que buscaban provocar, fotografías acompañadas de textos maliciosos como algunas mujeres no saben cuándo rendirse o la codicia puede disfrazarse de amor. Su tono era arrogante, infantil, pero cada publicación era parte de una estrategia emocional, quería humillarla. Alina las veía, a veces por curiosidad, a veces porque sus amigos se las reenviaban con indignación. Pero no respondía. Ni una palabra. No bloqueaba, no denunciaba. Su silencio era su declaración más poderosa. Mientras la hija usaba redes para escupir odio, ella usaba documentos para escribir justicia. Y los efectos comenzaron a sentirse. La empresa, aquella que su esposo había presentado como un símbolo de éxito, se tambaleaba. Las cuentas detenidas, los proveedores exigiendo pagos, las investigaciones abiertas. Todo lo que él había levantado con aparente solidez se desmoronaba con la misma facilidad con la que un día la echó de su vida. Una mañana, recibió una llamada suya. No contestó. Luego llegaron los mensajes: necesitamos hablar. Esto se está yendo demasiado lejos. Estás destruyendo todo. Alina los leyó en silencio, con el mismo desapego con que se lee un periódico viejo. Cada palabra sonaba a desesperación, pero ya no la conmovían. Había llorado demasiado, había sufrido demasiado, como para dejarse arrastrar por el remordimiento tardío de un hombre que solo se lamentaba ahora que su poder se desmoronaba. Y luego vinieron las acusaciones. Él, en un intento de salvar su reputación, comenzó a decir entre conocidos que ella estaba manipulando el sistema, que le robó documentos, que solo buscaba dinero.
Incluso la hija, fiel a su papel de verdugo, difundía rumores en los círculos sociales, que Alina era ambiciosa, desequilibrada, una mujer despechada incapaz de dejar ir el pasado. Pero ninguno de ellos entendía que mientras ellos hablaban, ella actuaba. Mientras ellos lanzaban veneno, ella construía su caso con hechos. En los tribunales, las palabras no pesaban tanto como las pruebas, y las suyas eran irrefutables. Su abogado le mostró los avances con una sonrisa discreta. Todo está saliendo perfecto. No pueden mover ni un centavo sin autorización judicial. El juez ya reconoció tu participación inicial. Alina asintió, sin necesidad de euforia. Lo que sentía no era alegría, era algo más profundo, una calma victoriosa, una serenidad de quien sabe que la verdad, por fin, tiene voz. Entendía que su esposo intentaría resistir. Que su hija, incapaz de aceptar la caída, seguiría atacando desde la sombra. Pero eso ya no importaba. Porque ahora, por primera vez, no estaban dictando su destino. Ella lo estaba escribiendo. Los rumores crecían, los amigos en común se dividían, algunos defendían a él, otros la admiraban en silencio. Pero Alina no buscaba aprobación. Su meta era una sola, recuperar lo que era suyo y dejar que la verdad se encargara del resto. En las noches, cuando el cansancio la vencía, se permitía mirar al pasado sin miedo. No con nostalgia, sino con perspectiva. Comprendía que lo que había sido amor se había convertido en una batalla de poder. Pero también entendía algo más, que ella nunca había perdido. Solo había estado esperando el momento adecuado para responder. Y ahora lo estaba haciendo con precisión, con inteligencia, con una elegancia que ni las mentiras ni la difamación podían manchar. Porque mientras ellos se debatían en la rabia y el escándalo, ella caminaba hacia la victoria en silencio, segura de que cada paso, cada documento, cada movimiento era un recordatorio de una verdad innegable. La mujer a la que subestimaron había vuelto, y esta vez, nadie podría detenerla. El día del juicio llegó envuelto en una tensión casi palpable. En la sala, el aire olía a madera pulida y nervios contenidos. Alina se sentó junto a su abogado, vestida con una elegancia sobria, serena, sin adornos innecesarios. No había rastro de la mujer rota que abandonó su casa semanas atrás. Ahora su porte era el de alguien que conoce su fuerza, alguien que no necesita gritar para ser escuchada. Frente a ella, su exesposo parecía un reflejo borroso del hombre que solía ser. Su traje estaba impecable, pero su postura lo traicionaba, hombros caídos, mirada esquiva, manos inquietas. La hija, sentada unas filas atrás, lo observaba con un orgullo tenso, aunque sus ojos no disimulaban el miedo. El juez tomó asiento, y el murmullo se desvaneció. El abogado de Alina se levantó, confiado, y con la calma de quien conoce cada palabra que va a pronunciar, comenzó a hablar. Señoría, hoy no estamos aquí por un matrimonio fallido. Estamos aquí para restablecer la verdad. La señora Alina no fue una simple espectadora del éxito del señor Ramírez, fue su cofundadora, su inversora y su apoyo financiero y operativo desde los cimientos de su empresa. El abogado del marido intentó objetar, pero el juez lo detuvo con un gesto. Continúe. A medida que el alegato avanzaba, cada documento se convertía en un golpe certero. Facturas con su firma. Correos electrónicos donde él reconocía su participación. Extractos bancarios que mostraban depósitos directos desde su cuenta personal a la de la empresa. Y finalmente, los contratos originales de constitución, con su nombre junto al de él. El rostro del esposo se tensó. Intentó mantener la compostura, pero cada prueba era como una marea que lo arrastraba. En un intento desesperado, su abogado alegó que las transferencias fueron ayudas conyugales, simples gestos de buena fe, sin intención de sociedad. El abogado de Alina sonrió, sin perder la compostura. Una ayuda conyugal, repitió, no incluye firmar documentos de propiedad, ni registrar aportes con número de serie bancario, ni figurar como garante de los primeros préstamos de la empresa. Lo que mi clienta hizo fue una inversión. Y hoy exigimos su reconocimiento legal. El juez asintió con lentitud. Tiene razón. Siga con las pruebas. El interrogatorio cruzado fue devastador.
Cuando el turno de su esposo llegó, la seguridad fingida desapareció. La voz que solía llenar reuniones y conferencias ahora sonaba vacilante. El abogado de Alina fue directo, sin piedad. ¿Reconoce que su esposa realizó aportes económicos a la empresa durante su creación? Bueno, sí, pero fue por voluntad propia. ¿Reconoce que su firma aparece en las escrituras junto a la suya? Sí, aunque en ese momento no. ¿Y reconoce que esos documentos no llevan ninguna cláusula que excluya su copropiedad? Silencio. El abogado avanzó un paso. Señor Ramírez, ¿puede explicar entonces por qué nunca la mencionó como socia en ninguna presentación pública, a pesar de que sus aportes fueron esenciales para la existencia de la empresa? Él tragó saliva. La mirada del juez era implacable, la de Alina serena. Cada palabra que él intentaba usar como defensa se convertía en un eco vacío. Finalmente, murmuró, no pensé que fuera necesario. Exactamente, respondió el abogado. No lo pensó. Pero la ley sí lo hace. El juez tomó nota. Los presentes susurraban entre sí. Incluso la hija, desde el fondo, parecía encogerse un poco en su asiento. Su padre, el hombre que ella creía invencible, comenzaba a desmoronarse ante todos. El abogado de Alina entregó la última prueba, un correo electrónico fechado años atrás, en el que él mismo escribía, gracias por creer en mí. Sin tu apoyo económico, esta empresa no habría sobrevivido. La sala entera quedó en silencio. Él bajó la cabeza. No había salida posible. Alina no sonrió. No necesitaba hacerlo. La justicia no se celebra con euforia, se contempla en silencio. Cuando su abogado terminó, el juez se inclinó hacia adelante y dijo con voz firme, la evidencia es clara. La señora Alina tiene derecho a la mitad de los activos de la sociedad conyugal y a su participación como cofundadora de la empresa. Queda sentado. El golpe del mazo resonó como un cierre simbólico. Alina respiró hondo. Su abogado le tocó el brazo, una señal silenciosa de victoria. Ella asintió apenas. No había satisfacción en su gesto, solo una profunda sensación de equilibrio restaurado. Había llegado hasta ese punto sin odio, sin manipulación, solo con la verdad de su lado. Mientras salía de la sala, sintió la mirada de su exmarido clavada en su espalda. No se detuvo. No miró atrás. Porque ese juicio no solo había sido un proceso legal, había sido la confirmación de algo más grande. Él la había tratado como si su palabra no valiera nada, pero ese día, ante todos, la verdad la había reivindicado. Y mientras el murmullo crecía en la sala, mientras los abogados se retiraban y los papeles se apilaban sobre la mesa del juez, Alina cruzó la puerta con paso firme. Por primera vez en mucho tiempo, no cargaba con el peso del pasado. Caminaba ligera, con la dignidad intacta y una certeza luminosa en el pecho, lo había enfrentado con la verdad, y había ganado. La sentencia resonó más allá de la sala del tribunal. Fue como una onda expansiva que se propagó por todas las esferas de su vida, los socios, los amigos, los familiares. Todos comenzaron a hablar. La historia del hombre poderoso que echó a su esposa por creer una mentira y terminó perdiendo la mitad de su imperio se convirtió en un murmullo colectivo. Y mientras las versiones se distorsionaban en boca de los demás, la verdad permanecía inquebrantable, Alina había ganado. Él, en cambio, se desplomaba. Los días siguientes fueron un desfile de caos. Llamadas de abogados, demandas colaterales, proveedores nerviosos, socios que ahora dudaban de su liderazgo. La empresa que durante años se jactó de haber levantado con sus propias manos comenzaba a tambalearse sin la estructura invisible que Alina sostenía. Porque lo que él nunca comprendió fue que su fortaleza no estaba en su ambición, sino en la estabilidad que ella le daba. Pero lo más devastador para él no fue la pérdida económica. Fue ver cómo el lazo con su hija, la misma que lo había manipulado con tanta facilidad, comenzaba a romperse bajo el peso de la realidad. Todo empezó con discusiones pequeñas. Él la culpaba en voz baja, con frases veladas, si no hubieras dicho eso, nada de esto habría pasado. Ella, incapaz de soportar la vergüenza pública, explotaba, no me culpes por tus errores. Tú fuiste quien le creyó, no yo quien te obligó.
Lo que al principio eran chispas se convirtió en incendios diarios. Las discusiones subían de tono, hasta que los gritos se escuchaban incluso fuera del apartamento. Los vecinos comentaban, los empleados evitaban entrar cuando estaban los dos presentes. La relación que antes parecía intocable ahora se desmoronaba a ojos de todos. Y Alina, desde la distancia, lo supo. No porque lo buscara, sino porque las noticias la alcanzaban inevitablemente. Amigos en común, conocidos, incluso antiguos empleados de la empresa le contaban lo que sucedía, el padre y la hija, convertidos en enemigos. Él la acusaba de destruir su reputación. Ella lo culpaba por arruinar su vida. Se gritaban verdades que antes callaban y en el proceso se revelaban entre sí las miserias que habían tratado de ocultar. Ella no intervino. No era necesario. Su silencio seguía haciendo más ruido que cualquier palabra. El colapso final llegó cuando la hija, harta de la tensión, decidió irse. Empacó sus cosas y lo dejó solo, en un apartamento mucho más pequeño, con la mitad del patrimonio evaporado en gastos legales y compensaciones. El orgullo que lo sostuvo durante tanto tiempo ahora era solo un recuerdo. Una tarde, Alina recibió un mensaje corto: vendí la casa. No había saludo, ni firma, pero no lo necesitaba. Sabía quién lo enviaba. No respondió. No hacía falta. Ese era el cierre simbólico de una historia que había terminado mucho antes de que él lo entendiera. Semanas después, los rumores se confirmaron. La empresa fue parcialmente vendida. Los empleados más antiguos contaban que el señor Ramírez ya no aparecía en la oficina, que delegaba todo, que evitaba reuniones. Algunos decían que su salud se había deteriorado, que bebía más de lo que dormía. Alina escuchaba todo con una mezcla de serenidad y distancia. No había alegría en ella, ni placer por la caída ajena. Solo una profunda paz. Había aprendido que la venganza más poderosa no es la que destruye, sino la que te libera. El día que firmó los documentos finales del proceso, el juez le entregó la copia certificada de su derecho sobre la mitad de los activos. Ella la tomó con manos firmes, revisó cada línea con atención y al llegar a su nombre, sonrió. No era una sonrisa de victoria. Era una sonrisa de cierre. De equilibrio. Al salir del juzgado, el sol la envolvió con una luz cálida, como si la vida misma le ofreciera una tregua. Caminó despacio, sin prisa, disfrutando del aire limpio, del sonido lejano de la ciudad, del simple hecho de poder respirar sin miedo. Por primera vez en mucho tiempo, el mundo no le pesaba. Esa noche, en su nuevo apartamento, espacioso, moderno, silencioso, se sirvió una copa de vino y abrió las ventanas. Desde allí podía ver las luces de la ciudad y por un instante pensó en todo lo que había perdido, su hogar, su matrimonio, la idea ingenua de amor eterno. Pero también en todo lo que había ganado, respeto, independencia, y sobre todo, a sí misma. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su abogado: transferencia completada. Todo está a tu nombre. Ella lo leyó, lo dejó sobre la mesa y volvió la vista hacia el horizonte. El dinero, los bienes, las propiedades, nada de eso importaba tanto como el silencio que la rodeaba. Un silencio que no dolía, sino que la abrazaba. Allá afuera, el hombre que la traicionó y la hija que mintió enfrentaban las ruinas de lo que ellos mismos destruyeron. Mientras tanto, ella estaba en paz. No porque los venció, sino porque los superó. Antes de irse a dormir, abrió el cajón de su escritorio y guardó todos los documentos en una carpeta etiquetada con una sola palabra: cierre. La miró unos segundos, luego la empujó suavemente hacia el fondo del cajón. Había pasado por la humillación, por la pérdida, por la furia. Pero ahora solo quedaba serenidad. Ya no era la mujer que rogaba ser creída. Era la mujer que escribió su propia verdad con tinta indeleble. Y aunque el mundo seguiría hablando de su historia, solo ella sabía cómo realmente terminaba, con la libertad ganada no en la venganza, sino en el renacer. Alina cerró los ojos, y por primera vez desde aquella noche en que fue expulsada, durmió sin sueños. Porque ya no necesitaba imaginar nada. Lo que había deseado durante tanto tiempo, por fin, era real: su vida, su calma,
y su paz.